Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a estas noches de formación aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Pues vamos a continuar con estos interesantes temas de ecumenismo, después de haber ayer escuchado esta exposición desde España del padre, ¿verdad, Jaime? Así es, el padre Juan Carlos, claro. Así es, que nos participó ese interesantísimo tema. Y vamos a comenzar con una oración para que Jaime pueda continuar con su presentación del día de hoy. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Beto. Y desde luego, pues un gran gusto de que estén nuevamente con nosotros, ¿sí? Participando en este tema tan importante para la Iglesia Católica y para todos los cristianos. Vamos iniciando, implorando a Dios su ayuda y pidiendo, de hecho, por la unidad de los cristianos, haciendo esta oración con esa intención ya desde el principio de esta charla, de esta plática. Lo vamos a hacer nuevamente con la oración que Jesús nos enseñó. Un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí. El primer día vimos qué es el ecumenismo y un poco de historia. El segundo día vimos en qué fundamenta la ¿Sabes Iglesia qué? Católica. Jaime, voy a editarlo, porque se está entrecortando tu voz, ¿sí? Entonces, puedes decir, de comenzar, perdón, deja ponerle pausa aquí. Bueno, ahora hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí. El primer día vimos qué es el ecumenismo y un poco de historia sobre las divisiones en la Iglesia. El segundo día vimos en qué fundamenta la Iglesia Católica la búsqueda de la unidad de los cristianos. Ahora vamos a ver cómo está organizada la Iglesia Católica para trabajar en el servicio de recuperar la unidad de los cristianos. Adelante, Beto. En la diapositiva podemos ver un organigrama en la siguiente diapositiva. Este es nuestro tema. Sí. Aquí tenemos. Como pueden ver, les digo, es un organigrama. Esta representación, Beto, aquí me atoré. Ok, 5 segundos y continúas. ¿Desde dónde? Ahora vamos a ver. No, así como estás, da 5 segundos y empiezas con este diagrama o esta diapositiva, como quieras. Aquí, ahora vamos a ver, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo está organizada la Iglesia Católica? ¿Está Ajá. bien? Tú me dices. Ahora vamos a ver cómo está organizada la Iglesia Católica para trabajar en el servicio de recuperar la unidad de los cristianos. Aquí en esta diapositiva, como ustedes pueden ver, es un organigrama. Esta forma de representación es útil para mostrar cómo están organizadas las líneas de autoridad y de responsabilidad en una institución. En este caso, estamos utilizando el organigrama para mostrar cómo está estructurada la responsabilidad del trabajo ecuménico en la Iglesia. No es un organigrama sobre cómo está organizado el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, sino, vuelvo a repetir, sobre la responsabilidad del trabajo ecuménico en la Iglesia. Podemos ver que este trabajo lo encabeza el Papa. En este caso, lo ocupa su Santidad Francisco. Ya vimos cómo el mismo Papa, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos que les sugerimos en la plática de lunes, el mismo Papa está muy involucrado en la actividad ecuménica. Si lo vieron, bueno, les voy a compartir. A mí me dio mucho gusto cuando él habla. Por ejemplo, él mismo se pregunta, dice, si a mí me preguntaran si puedo hablar con un cristiano de otra denominación, perdón, no hablar, sino hacer oración con un cristiano de otra denominación no católica, el Papa dice y responde, puedes, debes, y lo repite, habéis recibido el mismo bautismo, y sigue él, ¿no? También es fantástica la mención que hace de cuando Jacob manda a sus hijos a Egipto para, pues para buscar comida, porque habían tenido una sequía muy grande allí en Israel y no tenían que comer, tenían dinero, pero no tenían que comer. Y dice el Papa, y se pusieron en camino, pero con una gran sorpresa, dice, no solamente encontraron alimento, sino encontraron al hermano. Es algo que es un ejemplo que me parece muy, muy bueno de parte del Papa para decirnos, necesitamos ponernos en camino. Bueno, pues tenemos que el mismo Papa está muy involucrado en este trabajo ecuménico, ¿no? Enseguida, abajo, tenemos al Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. En este Pontificio Consejo lo vamos a ver enseguida, cómo trabaja y cómo está organizado. Pues es el responsable en la Iglesia Católica para guiar el trabajo ecuménico. Después del Pontificio Ecuménico, tenemos a los obispos diocesanos. Los obispos diocesanos tienen una gran responsabilidad en el trabajo ecuménico. Deben de estar muy involucrados en sus diócesis para promover la unidad de los cristianos. A ese mismo nivel están las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales normalmente es una asociación de obispos a niveles nacionales o regionales, ¿sí? En donde ellos mismos se ponen de acuerdo para ver cómo van guiando a la Iglesia en sus propias áreas jurisdiccionales, es decir, en la geografía en la cual ellos depende de ellos, ¿no? Los sínodos de las iglesias orientales vienen a ser un equivalente a las conferencias episcopales, no más que sínodo en las iglesias orientales que están en plena comunión con la Iglesia Católica, ¿no? Allí hay también
iglesias que proceden del área oriental, pero que están unidas a la Iglesia Católica. También tenemos a los organismos supranacionales. Estos organismos son, por ejemplo, las casas matrices de las órdenes religiosas, ¿sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, la casa matriz de los niveles más altos de los jesuitas o de los salesianos o de todas y cada una de las congregaciones. Se detuvo tu grabación, tu voz. Que lo que en su exhortación apostólica Vita Consecrata, así se llama, ¿sí? Vida consagrada, traducida al español. San Juan Pablo II, en su breve capítulo 4, en los números 100 al 103, habla sobre la importancia de la participación de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica en el tema del ecumenismo. A continuación, cito lo que podemos leer en el segundo párrafo del número 100. Dice, el sínodo ha puesto de relieve la profunda vinculación de la vida consagrada con la causa del ecumenismo y la necesidad de un testimonio más intenso en este campo. Luego dice, en efecto, si el alma del ecumenismo es la oración y la conversión, no cabe duda que los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica tienen un deber particular de cultivar este compromiso. Y continúa. Es urgente, pues, que en la vida de las personas consagradas se dé un mayor espacio a la oración ecuménica y al testimonio auténticamente evangélico para que, con la fuerza del Espíritu Santo, sea posible derribar los muros de las divisiones y de los prejuicios entre los cristianos. Vean ustedes si esto no es importante. Bueno, continuamos. De parte de los obispos, tiene que haber su trabajo, los documentos nos indican cómo lo tienen que realizar, cómo lo sugieren, cómo deben de realizarlo. Y nos dice el documento, por ejemplo, el directorio, que debe haber una comisión ecuménica diocesana. Ahí lo indica. Y está bien expresado, no solamente que debe existir, sino que indica cuáles son las actividades, cómo debe de estar conformado. Debe de haber un responsable. ¿Y cuáles son las actividades de ese responsable? ¿Sí? Y todo esto enfocado al trabajo ecuménico que implica el alma del ecumenismo, que es la vida espiritual. Ya hablaremos de ella el último día, el viernes, más ampliamente sobre esto. Ahorita nomás lo menciono. También, por ejemplo, de cómo debe buscar las relaciones con otras denominaciones cristianas que existan en la región de cada obispado, de cada diócesis, perdón. También, por ejemplo, menciona cómo debe coordinarse dentro de la diócesis entre las parroquias, ¿sí? Y no solamente señala que debe haber un responsable de la misión, sino que debe haber un consejo o secretariado ecuménico diocesano. Fíjense lo que dice en relación a este consejo, el número 43.
del directorio. Dice, la comisión o secretariado debiera representar a toda la diócesis y componerse en general de miembros del clero, religiosos, religiosas y seglares con competencias variadas y en especial, de personas con una competencia ecuménica particular. Es de desear que esta comisión o secretariado cuente entre sus miembros con representantes del Consejo Presbiterial, del Consejo Pastoral y de los seminarios diocesanos o regionales. ¿Cómo ven? O sea, todo está puesto en la mesa. Lo que falta son los comensales, en el caso probablemente de muchas comunidades católicas, no solo a nivel mundial, digo, no solo a nivel de algunos países, sino en toda la Iglesia Católica, esto en todas las diócesis debe de estar funcionando. Bueno, si nos vamos a la derecha del organigrama y la parte inferior, se encuentra que esos organismos supranacionales, o sea, las direcciones, la dirección de todas las órdenes religiosas y de las sociedades de vida apostólica, deben de estar organizando también sus institutos en donde los tienen, en las regiones donde las tienen. Muchos de ellos, fíjense cómo dicen, no, pues tenemos en África, tenemos en Europa, tenemos en América, en Perú, en Argentina, en Brasil, no sé. Entonces tienen una gran actividad que puede, un gran campo de acción en el cual pueden incidir. Y esto también es muy importante. Ahora, quiero decirles algo. Esto que están viendo aquí, desgraciadamente, hay un gran ausente. ¿Saben quién es ese gran ausente? Todos los católicos que no tienen alguna responsabilidad jerárquica. Es muy importante decirlo, porque somos los que podemos apoyar como en una base de un triángulo. Fíjense ustedes que el mismo organigrama parece un triangulito, pero falta como extenderle más hacia abajo y poner a todos y cada uno la fotografía de cada uno de nosotros como católicos. Debemos estar implicados en esto. Somos la base que tenemos que soportar todo lo demás que va más para arriba de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Ayer leí un artículo publicado en una revista bimestral de la Conferencia Episcopal Chilena. De este artículo, esta revista es de 2017, ¿sí? Y habla sobre, hay un artículo en el que habla sobre ecumenismo. Entre lo que habla, menciona que ahí en Chile, dice, desgraciadamente, la actividad ecuménica como que ha venido a menos. Y señalan la causa, que es la ausencia por muerte de algunos de los promotores que había en relación a el trabajo ecuménico. Fíjense ustedes, aquí quiero que pongamos en atención cómo es importante que todos participemos, no nada más la cuestión jerárquica, no nada más los que aparecen en el organigrama, sino que todos los que estamos abajo de toda esta organización somos la base, pero debemos de estar implicados. Tenemos esa responsabilidad, así lo señalan los documentos y así lo espera también la Iglesia. Quiero compartirles también algo que dice el padre Julián García Hernando. Él es fundador, es un español, fundador de las Misioneras de la Unidad y tiene un centro ecuménico de Madrid.
Él ya falleció. Pero miren lo que dice. Todos los verdaderos ecumenistas están convencidos de que se necesita un milagro para llegar a la unidad de los cristianos. Las dificultades que ésta encuentra, o sea, la unidad, desde el punto de vista humano, son insuperables. Miren quién lo reconoce, un ecumenista de hueso colorado. Dice, los milagros solamente Dios los realiza, pero sabemos que tenemos acceso a Dios mediante la oración. Y continúa. Cuando a lo largo de un diálogo teológico interconfesional, en el que se ha hecho esfuerzos indecibles para acercar las posiciones de cada uno, los interlocutores llegan a un callejón sin salida, es fácil que el desaliento y la desilusión se apodere de los interlocutores. Que los dialogantes sean presa del desengaño y de la desesperanza y que se sientan tentados de regresar a sus propias posiciones, desandando el camino que ya habían recorrido. Continúa. Cuando siguiendo los postulados de las exigencias de la fidelidad a su propia fe, cada uno de los interlocutores crea que no puede dar nuevos pasos en el terreno de las concesiones por impedírselos la lealtad que debe a su propia iglesia y crea haber topado con un muro infranqueable, no debe volver la vista atrás dando lugar al desmayo. Es entonces cuando más necesita caminar por los senderos de la oración, ya que ésta sobrevuela las dificultades y remonta las montañas. La oración es el apoyo sobrenatural y la ayuda divina para nuestras debilidades. Y continúa el Padre en esta breve carta mencionando, insistiendo sobre lo mismo. Yo aquí les digo a ustedes, el desánimo que puedan tener estas gentes, estas hermanos nuestros que están implicados en el diálogo y que tienen esa responsabilidad, necesitan mucho de nuestra oración, de la oración, pero pues no solamente ellos como responsables, sino necesitamos nosotros echarle la manita. Y es una manita que simplemente la podemos dar si incluimos en nuestras intenciones, en las de oración, cuando nosotros rezamos, vamos acostumbrándonos a incluir esta intención de orar por la unidad de los cristianos. Déjenme continuar. Permítanme una pausa. Beto, ya me perdí. Beto. Sí, tú síguele. Encontrar el guión, ya lo perdí. Ya está. Bueno. Ya, ahora vamos a la 18, Beto, porfa. Bueno, pues, ¿le sigo? Sí, tú sigue. Bien. Bueno, miren, pues es importante también que nosotros conozcamos y reconozcamos cuál es la actividad ecuménica de la Iglesia Católica. Y aquí lo podemos ver un poco rápidamente, haciendo un pequeño recuento.
En esta diapositiva vemos, por ejemplo, algunos datos sobre la actividad ecuménica de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. Una de las primeras acciones que realizó San Juan XXIII fue la creación de un secretariado para la unidad de los cristianos en orden a preparar el Concilio Vaticano II. El concilio empezó en 1962 y el 5 de junio de 1960, o sea, más o menos 2 años antes, en la etapa preparatoria del concilio, el Papa creó este organismo que está en aquel entonces de la unidad de los cristianos. Posteriormente, en 1988, el Papa Pablo II, con la Constitución Apostólica Pastor Bonus, lo transformó en Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos. La siguiente, Beto, por favor. Sí, gracias. Ahora voy a mencionar algunas acciones del secretariado previas al inicio del concilio y durante el concilio. Previas al concilio fue invitar a hermanos separados a participar en el concilio como observadores y luego atender a los representantes de las diferentes comunidades eclesiales no católicas presentes como observadores en el concilio. Y también algo muy importante, la preparación y publicación del decreto sobre ecumenismo que se llamó Unitatis Reintegratio. O sea, esto es la recuperación de la unidad. Este decreto fue publicado el 21 de noviembre de 1964, más o menos un año antes de finalizar el concilio. También este secretariado preparó la declaración Nostra Aetate, que es nuestro tiempo, ¿sí? Y la otra que se llamó Dignitatis Humanae, o sea, acerca de la dignidad humana. Y también preparó la Constitución, palabra de Dios. Pasamos a la siguiente. Estas fueron algunas de las actividades del secretariado después del concilio. Unas de ellas, por ejemplo, la elaboración del directorio para la aplicación de los principios y normas sobre ecumenismo. Esto lo pidieron los padres conciliares y en un inicio se publicó en 2 partes, una en 1967 y la otra en 1970. También preparar el documento, la dimensión ecuménica en la formación de quienes se dedican al ministerio pastoral. Esto es muy importante porque presenta un programa para preparar, sobre todo a los seminaristas, en su tiempo de preparación para ordenación. Entonces, es muy importante este documento. Otra de sus actividades es revisar y actualizar el directorio, publicándolo nuevamente el 25 de marzo de 1993. Luego, otra actividad es promover el diálogo con los hermanos separados. Y otra, desde luego, es encabezar y orientar la acción ecuménica en la Iglesia Católica. La siguiente, por favor. Bueno, y esto pues ya lo acabamos de decir. Simplemente ahí lo anoto. Dice, quienes
¿cuál es el organismo responsable que guía el trabajo ecuménico? Pues el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Ahí en la parte inferior pueden ustedes ver la dirección de internet del Pontificio Consejo. Esta la pueden encontrar también en la página del Vaticano, pero esta es una página a la cual pueden entrar directamente en el Pontificio Consejo. Ahora, permítanme mostrarles la página del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, para que ustedes puedan, para que podamos ver un poquito más sobre la cuestión de la organización del Pontificio Consejo. Aquí, ¿qué pasa? ¿Hacemos? ¿Me das compartir o qué hacemos, Beto? Se está viendo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Ahí estás viéndola? sí. Bueno, vean ustedes. Aparece... Italiano, aquí me está jugando una mala jugada. Sí, chistositos. Es que la quiero en castellano. Aquí la tiene inglés, italiano y francés. Me están sacando, Beto. Alguna manita traviesa. ¿De dónde te están sacando? Es que no está en castellano. ¿Qué, A ver, el Zoom? no. La página que estoy viendo Ah, ok. no está en español, está en italiano y normalmente aparece en, en español. Ah, ok. Otra vez me apareció en italiano. Qué chistoso. Ya la volví a abrir y me vuelve a abrir en italiano. Me da la alternativa de inglés y francés, pero no me da la de español y debería de estar. Pero eso no se está viendo aquí. ¿Eh? No se está viendo aquí lo que estás viendo tú. Por eso te decía que si me dabas la pantalla de compartir para ir a... Ah, es que tendría yo que salirme de aquí y detenerla. A ver, déjame ver. Es que tendríamos que sacar esto para, para entrar. Eso tenía que haberse dicho antes. A ver, espérame. previsto. A ver ahora, inténtalo. Me estoy tratando de entrar a la Curia Romana y conectarme al Pontificio Consejo, pero en español ahí te voy desde acá, desde antes. Vamos a ver. Ahí cuando lo tengas ya puedes compartir. Italiano, que me lo está dando en italiano desde la página del Vaticano. Traviesillos. Pontificio Consejo. Está entrando. No me está dando la entrada. Deja volver a
usarla desde otra página. Vuelve a dármelo en italiano. ¿No habrá una mano por ahí? Una manita traviesa. No, no creo, Jaime. Porque mira, esto no me había sucedido nunca. Alguien interesadísimo en no avanzar en esto. A ver, voy a dejar de compartir y a ver cómo lo... Lo arreglamos. Ajá. Bueno, miren, aquí lo que estamos viendo es el portal de internet, la página web del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Vean ustedes todas las pestañas que hay ahí en la parte superior, en la parte, en esa regla café. Está el dicasterio, relaciones ecuménicas, documentos generales, semana de oración por la unidad de los cristianos y relaciones religiosas con el judaísmo. Veamos, por ejemplo, qué es lo que podemos encontrar ahí en la pestaña dicasterio. Hay un perfil en el cual se puede ver cuál es el objetivo, la misión del Pontificio Consejo. El personal que lo integra, los miembros, es una lista de miembros y consultores. Acerca de las asambleas plenarias, ahí aparecen los documentos en los cuales se publican las asambleas plenarias, que es una cada año, y se publica la de cada año. El Comité Católico de Colaboración Cultural se presenta y también el aspecto de la colaboración para la difusión de la Biblia. Veamos la siguiente pestaña, que es Relaciones Ecuménicas. Esto, el Pontificio Consejo, como por ahí creo que lo mencioné, está dividido en dos secciones. La sección oriental, oeste, y la sección occidental. Esta es muy importante, esta pestaña, porque aquí, si ustedes la consultan, se pueden dar cuenta de todo el trabajo que ha realizado históricamente el Pontificio Consejo en el diálogo con los hermanos separados de la Reforma, que es en el caso de Occidental, y con los hermanos ortodoxos. Ahí encuentran un listado de todos los organismos que existen entre los patriarcados en la sección este y con los cuales se tiene relaciones. Esto es muy interesante porque se da uno cuenta del trabajo que se está realizando.
En la siguiente pestaña, que tenemos documentos generales, aquí podemos encontrar cuáles son los principales documentos que tiene como base el trabajo, que ordenan el trabajo ecuménico en la Iglesia Católica. Entonces son documentos para leerlos, para implicarse en ellos y conocer cuáles son las disposiciones de la Iglesia en relación al trabajo ecuménico. En primer lugar está el decreto conciliar Unitatis Redintegratio, que quiere decir recuperación de la unidad. Enseguida está el directorio para la aplicación de principios. Es el que está actualmente en funciones, como ustedes recuerdan, hace un momento les comenté, una en 1967, otra en 1970, y fue revisado a fines de los 80, y vuelto a publicar en 1993, si mal no estoy en la precisión de las fechas. Luego enseguida tenemos de San Juan Pablo II. Esto es muy interesante. Son 100 números en los cuales el Papa Juan Pablo II aborda, insiste, remarca, da nuevas líneas en relación a la cuestión del trabajo ecuménico. Luego tenemos otro que también es muy importante, la dimensión ecuménica en la formación de quienes se dedican a la pastoral. Este va muy enfocado sobre todo en la formación de seminaristas y de gente que se dedica mucho a la cuestión ecuménica. Ahí encuentran todo el programa de estudios. Y luego, este es el último, el siguiente es el último que ha publicado en el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Este fue publicado el 4 de diciembre del año pasado, en el cual se vuelve a insistir, a remarcar la necesidad de que los obispos se impliquen en el trabajo ecuménico. En el prefacio, en el mismo prefacio de este documento, les está diciendo a los señores obispos que el trabajo ecuménico no es un apéndice en las actividades católicas de la Iglesia, ¿sí? En las actividades de la Iglesia Católica, que es un trabajo al cual se tienen que involucrar de manera decidida, de manera dándole la importancia que tiene el trabajo ecuménico. Es muy interesante porque se vuelve a referir en este documento, se refiere mucho al directorio, al Autunum Sint y a Unitatis Redintegratio. Entonces es como subrayar la importancia del trabajo ecuménico. Luego hay otros textos que también a los cuales se puede acceder. En la siguiente pestaña, a la derecha tenemos sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos. Aquí, por ejemplo, si ustedes dan clic en la semana de oración para la unidad de los cristianos 2022, pueden encontrar los materiales que se van a utilizar entre el 18 de enero y el 25 de enero del año próximo, que son los materiales que se van a utilizar en esa semana para hacer oración. Estos materiales se envían a todas las diócesis del mundo y se reparten también en algunas de las comunidades de nuestros hermanos separados que participan en el Consejo Mundial de Iglesias, el World Council of Churches, que en la Iglesia Católica se refiere como Consejo Ecuménico de Iglesias. También ahí se le da difusión muy amplia. Luego, en la siguiente, hacia abajo dice sugerencias para la organización de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Ahí pueden ustedes ver algo sobre esto. Pueden ver también la historia de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
los temas que se han abordado de 1968 al 2020, un archivo y las reuniones preparatorias de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Ahí no sé exactamente qué es el WPCU, pero es relación a la Semana de Oración. En la siguiente pestaña vemos que se nos dice sobre las relaciones religiosas con el judaísmo. Aquí es algo muy curioso, fíjense. No se ve a nuestros hermanos judíos como integrantes como se les puede ver a otras religiones no cristianas. Se tiene esa consideración de los más cercanos y se incluyen las relaciones no en el Consejo para la promoción del diálogo interreligioso, sino que se incluyen en el Pontificio Consejo de Promoción para la Unidad de los Cristianos, aun cuando sabemos que nuestros hermanos judíos no son cristianos, pero compartimos con ellos, pues, una gran parte de la Biblia, ¿no? Entonces, ahí se puede ver también sobre el Comité de Enlace Internacional Católico Judío, diálogo entre la Comisión para las Relaciones Religiosas con los Judíos y el Gran Rabinato de Israel. Se puede ver el decreto Nostra Aetate, es un documento que surgió en el Concilio Vaticano II, como ya lo vimos hace rato, direcciones papales y otros documentos y eventos. Bueno, pues aquí podríamos pasar ya a nuestras diapositivas, por favor. En esta diapositiva les estoy presentando la dirección de internet en donde ustedes pueden ir a esta intervención del cardenal Kurt Koch, que es el presidente del Pontificio Consejo, en donde en 2 minutos da una semblanza sobre, en ocasión del 60 aniversario de la fundación del Pontificio Consejo. La siguiente, por favor. Y en esta última diapositiva vemos una breve entrevista a Monseñor Juan Usma, que es el responsable de la sección occidental, o sea, en las relaciones, el diálogo con los hermanos separados de la Reforma, en donde él nos habla un poquito de historia acerca de la imagen que está a espaldas de él. Es muy interesante y es un bonito detalle que pues, podemos ir considerando como dentro de nuestro acervo ecuménico, ¿no? Pues muy bien, aquí con esta última diapositiva doy por terminada esta charla. Espero que haya sido de su interés y que pues esto los anime a buscar conocer más acerca del trabajo que está realizando la Iglesia en favor de la unidad de los cristianos. Ya vimos en la plática de ayer del padre Juan Carlos, cómo es de importante para la Iglesia el aspecto de la unidad de los cristianos, sobre todo en el aspecto de la misión, ¿sí? Para cumplir la misión necesitamos estar unidos. Y sobre todo también, esto, no sé cómo decírselos y entusiasmarlos para que ustedes se graben en su mente, cuando hagan oración, incluir en sus intenciones, pedirle a Dios por la unidad de los cristianos. Aun cuando nosotros no estemos involucrados en el diálogo directamente con los hermanos, sin embargo, tenemos que estar involucrados en ese trabajo de una manera muy sencilla y muy a la mano, como es la oración.
Entonces yo los invito nuevamente para terminar, que hagamos, que recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Muy bien. Padre Gracias. nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Gracias. Los esperamos el día de mañana con otro interesante tema y compartan con sus conocidos. Ahora ya sabemos de este sitio de internet de la Pontificia Comisión para la Unidad de los Cristianos y pues tenemos recursos para poderlo ir viendo, asimilando todo esto que estamos aprendiendo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, Jaime. Gracias, Beto. Buenas noches.